La palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 22. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Aquellos que que deseen seguir en sus Biblias adelante, o los que deseen pueden seguir la pantalla. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense acá con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es palabra de Dios. Acompáñeme en orando. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que estés presente en este momento y en cualquier sitio en el cual nos encontremos, porque tú has dicho que cuando dos o más se unen en tu nombre, tú estás allí. Te pedimos que estés durante todo el servicio, que nuestras preocupaciones logremos alejarlas gracias al Espíritu Santo y su poder, de tal manera que podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos esto con fe en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Yo no sé si ustedes han conocido o alguien les ha contado sobre Charles Blondin. Charles Blondin era un francés muy famoso porque era un malabarista y una persona que llevaba a cabo varias estrategias con la cuerda floja. Fue la primera persona que atravesó las cataratas del Niágara, que se encuentran entre la frontera de Estados Unidos con Canadá. Fue el primero que lo hizo y lo hizo en el año de 1859. Se hizo famoso en este país de Estados Unidos por haber hecho esa travesía. La atravesó, duraron en ese periodo, en ese lugar donde estaban, eran básicamente 340 metros, y caminó en una cuerda
floja de acero, tenía apenas 3.25 pulgadas nada más, y la pasó dura aproximadamente 17 minutos atravesándolo. La altura de la cuerda era aproximadamente 50 metros. Se volvió famoso en este país y volvía constantemente de Europa y continúa siendo cada vez mucho más. Y cada vez le adicionaba un poco más de complejidad. Por ejemplo, en una oportunidad cruzó con los ojos totalmente cubiertos. En otra oportunidad se colocó una especie de disfraz de orangután y pasó nuevamente sin tener ningún accidente. En otra oportunidad tomó una silla, esta es bien especial, tomó una silla y en la mitad del trayecto se sentó en la silla. Obviamente no tenemos videos pero es lo que nos cuentan parte de lo que ocurrió en el siglo XIX. Pero la que más me llamó la atención fue que él decide pasar en una carretilla. O sea, estaba empujando la carretilla. Y cuando llegó al otro lado, la gente lo aplaudió y empezó a alabarlo no, pero básicamente decir, wow, wow, qué proeza, y aplaudirlo. Y entonces él dijo, si ustedes tienen fe en mí, ¿creen que yo puedo regresarme con alguien cargado en la carretilla? Y la gente, sí, sí, seguro que lo vas a poder hacer. Sí, y aplaudían, vamos, adelante, Charles, hazlo, hazlo. Entonces les preguntan, bueno, ¿cuál es el voluntario que se va a prestar a cargarse e ir en la carretilla? ¿Quién es el que se va a subir? ¿Quién es el que va a venir acá? Si ustedes dicen que tienen fe en mí, ¿quién es el que va a venir a subirse en la carretilla y yo con gusto lo voy a llevar al otro lado? Se va a hacer famoso. Silencio. Nadie, absolutamente nadie, se apresuraba a levantar la mano. Y entonces, el único que lo hizo fue Harry Coldorf, que Harry era el gerente. Harry era el gerente de Charles en los Estados Unidos. O sea, Harry conocía, había visto a Charles todas sus proezas, sabía lo magnífico que él era, así que él decide, sí, lo voy a hacer. Y esta vez lo hizo, pero no se subió en la carretilla, sino en las espaldas de él. Y cruzó el Niágara sin tener ningún problema. De hecho, hay una fotografía que ustedes pueden encontrar. Vamos a ver si puedes proyectar la fotografía de él, en donde aparece una fotografía, aparece cruzando el Niágara. Él es él. Y estamos en la serie, es muy cierto. ¿Y por qué traje este suceso y esta historia? Porque hay una diferencia en la fe que él estaba pidiendo, en la que nosotros vimos. O sea, hay una fe de la mayoría de la gente que decía, sí, sí, tú lo puedes hacer. Es una fe de decir, es cierto, o sea, lo puedo hacer. Pero la fe que hizo o que logró al gerente de subirse en su espalda es una fe diferente. Es una fe que dice, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo confío en ti para colocarme en tus espaldas y arriesgar mi vida. Hoy estamos continuando con la serie, es muy cierto. Y hemos venido en las últimas semanas hablando y predicando, hermanos y hermanas, de que todas las promesas de nuestro Señor son ciertas. Y que por lo tanto nosotros estamos invitados a actuar por fe. Porque sabemos que Él cumple las promesas. Porque sabemos que tenemos la certeza de que cumple las promesas. No deberíamos tener una fe como aquel espectador que decía, sí, sí, yo creo que lo va a poder hacer. Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que me va a ayudar. Sí, yo creo que vamos a salir adelante. Sí, yo creo que está conmigo. No, la fe debería ser una fe en donde respondemos con acción y con sacrificio algunas veces. Porque las pruebas a veces exigen sacrificio de nuestra parte. Pero respondemos y actuamos. Esa es la fe que deberíamos tener y que nosotros nos invita nuestro Padre a empezar a actuar en nuestras vidas de manera continua. La historia de Abraham es fascinante y yo los invito a que la estudien. En el libro de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, aprendemos de Abraham. Aquí hemos predicado sobre el primer llamado que tuvo Abraham en el capítulo 12. ¿Recuerdan? Cuando lo llamó. Abraham estaba bien y lo llama y le dice, deja todo, deja tus tierras, tus pacientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, porque voy a bendecir y tú serás el padre
de una nación y de muchas y muchos descendientes. Es cuando le dice allí, una sola nación, pero muchos descendientes vas a tener y vas a poder bendecir. Y él obedece y deja absolutamente todo. Lo predicamos acá hace unas semanas. Él empieza a obedecer al Señor, capítulo 12. Y después vemos varias de su vida, cómo continúa obedeciendo y teniendo más y más fe en el Señor. De hecho, en un momento que hubo una hambruna, se van a Egipto. Allá en Egipto logra sobrevivir también, a pesar de que en algunas circunstancias presentó a su esposa como su hermana para que no lo mataran. Su fe todavía estaba medio dudando en cierta manera, pero avanzaba siendo fiel. Retorna a la región de Canaán, donde él se establece. Cuando digo que su fe está también medio duda, es porque él sabía que tenía que tener un descendiente y su esposa, recuerden, era estéril. Su esposa no podía tener hijos. ¿Cómo voy a hacer para tener descendientes si mi esposa, Sara, es estéril? ¿Cómo voy a hacer? En algún momento su esposa llega a tener un poco de duda también, y es cuando le dice a Abraham, ¿por qué no tienes un hijo con tu esclava? Y de tal manera que por allí quizás el hijo de la promesa va a llegar. Y Dios lo tiene, se llama Ismael, la esclava se llama Agar, tienen al hijo, pero Dios dice, no, tú vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Y a través de ese hijo van a ir múltiples descendientes. Mi promesa es cierta. Eso todo lo leemos en esos capítulos. Y llegamos al capítulo 22, que fue el que leímos acá. Y allí, en esa región de Beerseba, él se establece en Beerseba por un tiempo. Su hijo finalmente nace. Duró 25 años esperando que el hijo de la promesa llegara y llegó. Sus promesas son ciertas. Su hijo empieza a vivir allí. Su hijo aproximadamente tiene unos 25 años, entre 20 y 25 años, cuando le vemos esta historia. 20, es un adulto mayor cuando leemos esta historia, y estaba en Beerseba. Así que volvamos a leer y recordar, porque lo que hace Dios es invitar a él, a Abraham, a la prueba final. Leamos el verso número 2. Y Dios le ordenó a Abraham, toma tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Varias observaciones. Yo les confieso que cuando yo aprendí sobre este verso, yo era pequeño, no tenía hijos todavía, pero para mí me impactó, esto me impactó, y seguramente todos los que están presentes pueden reconocer que nos impacta. ¿Cómo es posible que Dios pida que su hijo sea sacrificado? Todos los que tenemos hijos nos cuestionamos cómo es posible que este Dios pida sacrificar a mi hijo mayor, al hijo primogénito. Yo dudé mucho con esto. A veces no quería continuar leyendo la historia. Para mí fue muy dramático y fuerte. Y no sé si ustedes en su momento, cuando lo leyeron por primera vez, se impactaron por eso. Pero para mí fue impactante, porque no entendía teológicamente cómo es posible que Dios pida que sacrifique a su hijo. Y el holocausto, ¿saben qué era en esa época? El holocausto consistía en quemar a un animal o a una persona, lo vamos a ver más adelante, hasta que se consumiera totalmente. Es la manera como ellos pensaban que se debía comunicar con Dios. Lo que quiero decirles es que cuando yo entendí que en esa época, hermanos, hace aproximadamente 4000 años, eso era una práctica común. Así se comunicaban los cananitas, así se comunicaban varias de los que se vivían en Mesopotamia en esa época. Y si ustedes leen todavía, no hace mucho, en el siglo XVIII todavía, en África todavía hay algunas culturas que sacrifican a sus hijos. Por lo tanto, para Abraham y para Isaac, que ya entendía, no era algo sorprendente, o por supuesto chocante, por supuesto muy fuerte, pero no era algo que no supieran ellos. Cuando leemos la historia, el sacrificio humano, especialmente el primogénito, era parte del culto de la fertilidad de los cananeos y otras culturas mesopotámicas. Por lo tanto, Abraham como Isaac
conocían bien esa práctica. Es más, David, el rey David, escribió un salmo, el Salmo 106. Y allí leemos que cuando el pueblo de Israel, después de Josué, se aleja de Dios, ellos volvieron otra vez a los dioses que habían en Canaán a hacer sus prácticas. Y aquí lo leemos. Ofrecieron, aquí está hablando de los israelitas, ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó la tierra. Tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. Nos da tranquilidad saber de cierta manera que para Abraham y para Isaac esto era común, pero en todo caso una prueba muy, pero muy difícil. Y quiero dejarles claridad que nuestro Dios no está de acuerdo, por supuesto, con que sacrifiquen a los primogénitos. Es más, en el código de divinidad que Él da en el libro de los Levíticos, desde el capítulo 16 en adelante, por 5 capítulos, Él escribe el código, la ley. Y en ese libro, Él dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo. Porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Eso ocurrió después. Claramente, y eliminemos de nuestra mente quizás la posibilidad que nuestro Dios pueda llegar a pedir algo así. No. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Lo otro que me sorprende es que le dice a Abraham, le dicen: ve al lugar que yo te enseñaré después. Es exactamente parecida a la primera invitación que le hizo. Deja todo, yo te mostraré a dónde vas. Aquí le dice lo mismo. Yo te voy a mostrar dónde vas a hacer el holocausto de tu hijo. Actúa con fe, pero la fe que genera acción, recordemos. La fe que genera acción. Y tercero, que me llamó la atención cuando estudiaba esto. Esta es la primera vez que en la Biblia, en el libro de Génesis, escuchamos la palabra amor. Es la primera vez. Y nuestro Padre, el Señor, se lo dice a Abraham: el hijo que tú amas. Luego sabía el amor que tenía Abraham por su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Es la primera vez que lo menciona, para resaltar lo que sabía y lo que entendía Abraham, que representaba, el Señor, que representaba su hijo Isaac. Me pregunto cómo respondemos nosotros, hermanos, a las pruebas que nosotros como cristianos vamos a enfrentar. Porque como cristianos vamos a tener pruebas, las estamos teniendo. Solo hay que mirar coronavirus, la pandemia en la cual nosotros estamos pasando. Qué prueba tan difícil. Hermanos que han perdido su trabajo, familiares en nuestros países que han fallecido, nuestros negocios reducidos en ingresos, personas enfermas, personas que han perdido también la posibilidad, que me duele, de estar en la iglesia. Esa me duele porque he visto otros hermanos que se están alejando en vez de acercarse. Es doloroso ver esto. Y yo, como pastor responsable también de las ovejas, me duele ver esto. Nos duele bastante. Las pruebas que tenemos las vamos a tener que, las vamos a recibir en nuestro caminar cristiano. Pero la prueba no es bien importante que tengamos en cuenta que Dios no te envía una prueba, pero permite las pruebas. ¿Ok? Permite las pruebas de tal manera que tu fe se crezca. De tal manera que tú te transformes y tu fe se vuelva más sólida. Porque una fe que no se puede probar, no se puede confiar. Una fe que no se puede probar,
no se puede confiar. Una enfermedad inesperada, la muerte de un ser querido, son pruebas fuertes, lo cual requieren de nuestra fe para crecer y poder afrontarla. No sé si has visto esas pruebas, no sé cómo has respondido, no sé cómo está tu fe, pero aquí vamos a ir aprendiendo la invitación que hizo Abraham. Veamos la respuesta de Abraham a esa prueba, que en este caso sí fue colocada por el Señor. Esa prueba fue claramente colocada por el Señor, porque incluso se lo dice. Se levanta muy de mañana en el versículo 3, indicando la prioridad del pedido de Dios. Yo creo que levantarse temprano, algunos dicen que se levantó temprano y que cómo es posible que Abraham se haya levantado temprano a obedecerlo tanto pidiendo el sacrificio de su hijo. Pero yo creo que es que no pudo dormir. Yo me imagino, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la palabra, que tú te involucres en la historia. Tú no podemos leer la Biblia pensando que estos son leyendas, que algo que pasó que no, de pronto no es cierto, o de pronto alguien se lo contó. No, la invitación, tú lees la palabra de tal manera que te involucras en la historia. Las historias tienen mucha fuerza, mucho poder. Cuando tú te involucras en la historia, y mi profesor del Antiguo Testamento nos decía, es como ver, cuando tú te involucras en la historia, tú haces partícipe, por supuesto, de la historia, pero después tienes que verlo como un espejo. ¿Qué me está reflejando? ¿Qué me está contando la palabra a mí? ¿Qué es lo que me quiere indicar? ¿Qué es lo que Dios permitió que esa historia estuviera en este libro, en su libro? ¿Por qué esa historia está acá? ¿Por qué ese autor divinamente lo plasmó y ha habido y tras generaciones y generaciones permanece? Por el mensaje que trae. Pero para poderlo sentir debemos de estar definitivamente involucrados en esa historia, participando como personaje. Yo creo que Abraham no durmió. Yo no hubiera dormido, yo hubiera estado con Sara, pero ¿por qué mi Dios me pide esto? Pero ¿cómo es posible que me esté pidiendo esto? Pero voy a obedecer. Voy a seguir adelante. No voy a dudar, absolutamente no voy a dudar, porque me ha demostrado mi Dios que todas las veces que me ha pedido, yo he obedecido y siempre me ha respondido. No voy a dudar, voy a seguir adelante. Voy a sacrificar a Isaac. Voy a hacerlo. Me levanto temprano. Lo voy a hacer. Continuamos en el versículo 4 a 6. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego, el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Una fe muy sólida de Abraham. Pasan 3 días de camino que me imagino que debían sido pero muy angustiosos para Abraham. Isaac no sabe todavía qué va a pasar, él sabe que va a haber un holocausto. Isaac, según la historia, no lo sabe, pero imagínense caminando esos 3 días Abraham sintiendo: Señor, respóndeme, cambia tus planes. Pero voy a obedecer, voy a seguir 3 días. Tomaba aproximadamente 50 millas para llegar a este sitio llamado Moriah. Y noten que segundo también, noten la certeza que el Señor va a cumplir su promesa de que va a ser el Padre de múltiples naciones, porque cuando le dice a las personas que están acá: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Él tenía la certeza, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Isaac y yo vamos a volver. Quizás pensaba que iba a resucitar, a pesar de que en los capítulos que leemos anteriormente, Dios, Jehová, no había resucitado a nadie. Pero él tiene la certeza, quizás va a resucitar. Es más, en el libro de Hebreos, capítulo 11, 17 a 19, dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham cree en Dios, que Dios incluso lo va a resucitar. Y noten por último la obediencia de Isaac. 25 años, le dice vamos a hacer el holocausto. Él obedece con su padre, van caminando, no hace muchas preguntas, sí hace preguntas. Más adelante se la hace. En el versículo 8 dice: Padre, tenemos el fuego y la leña. ¿Qué le responde? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le responde Abraham? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Otra manera de mirar esa fe: pueden pasar dos cosas, pensaba Abraham: o resucita a mi hijo Isaac, o de alguna forma Dios va a proveer el cordero y no tendré que matar a mi hijo. Tienen la fe y la certeza, pero voy a ejecutarlo, voy a hacer el holocausto, voy a manejarlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no vemos respuestas a nuestras oraciones? ¿Cuántas veces caminamos como ellos caminaron? Abraham, 3 días que debieron sido interminables. Señor, respóndeme, no me pidas hacer esto. Igual nosotros en nuestros problemas que estamos viviendo, ¿cuántas veces oramos y sentimos que no ha respondido? No vemos indicios y decimos: ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a mis necesidades? Pero tenemos que tener una fe en que Él está trabajando. No lo vemos, pero está trabajando. Y lo que salga de toda esta prueba va a ser mucho, pero mucho mejor para glorificarlo a Él. Es exactamente la fe que tiene Abraham de hacerlo y sufrir durante este tiempo la que también nos pide a nosotros como aplicación. Sigue adelante. No dudes, hermanos. No dudes absolutamente. La fe debe ser probada a fin de que crezca y se desarrolle bien. Nuestra fe tiene que ser probada. No nos duele sufrir, no nos duele pruebas, pero la fe tiene que ser probada. De cierta manera es Dios lo que nos está moldeando. Cada vez nos está moldeando para que podamos llegar a tener mayor fe. Luego leemos en los versículos 10 y 12 ya combinando. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. El significado de temer a Dios aquí en sus raíces hebreas es básicamente, es básicamente temerle en el sentido de tenerle respeto, de obedecerle. Tú me has obedecido, tú me respetas, tú obedeces lo que yo te estoy pidiendo. Es por eso que no lo mates, y lo para. Y también me sorprende nuevamente Isaac. Isaac tenía 25 años. Isaac, ¿y saben cuánto tenía Abraham? Abraham debió haber tenido 130 o 140 años. Claramente, si Isaac no obedeciera, pudiera haber empujado a su papá y haber dicho: no lo hago, no me vas a matar. Pero obedece también Isaac. Isaac también obedece. Y Abraham tuvo la fuerza para llevar a su hijo y colocarlo encima de la madera. Noten también que el hijo Isaac, es mucho para describir acá. Es muy lindo porque noten también que Isaac cargó, ya cuando llegaron al monte, él cargó la madera. Ahora debió haber sido mucha madera. Debió haber sido pesada. Yo me pongo a pensar, para quemar un animal y que dure consumiéndose completamente, porque es la idea del holocausto. Tú lo quemas y se consume y quedan cenizas. Luego, ¿cuánta madera se requeriría para llegar a lograr eso? Bastante. Y este muchacho lo hizo y cargó la madera para llegar al sitio donde se iba a llevar a cabo. Una madera, un peso fuerte en sus hombros. Hermanos, y lo más impresionante es que esta historia nos recuerda lo que ocurrió con Jesucristo. Es exactamente
lo mismo que Jesucristo experimentó. Nosotros nacimos con el pecado original. Nosotros continuamente venimos pecando y teniendo otros dioses. No sé cuáles son, pero todos, yo también. Yo también. Y merecemos la verdad, la muerte. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz que Jesucristo afrontó por la liberación de nuestros pecados. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor? Que amó a su Hijo, como lo dije Juan capítulo 3 versículo 16, amó tanto a su Hijo que lo entregó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él no paró, Él no evitó que su Hijo viniera a la tierra para demostrarnos cómo ser cristianos y cómo tener vida eterna. Él no lo paró, Él no lo reemplazó por nadie. Él permitió que su Hijo fuera sacrificado. Y duró 3 días también, como 3 días duró también Abraham con su hijo caminando hacia allá. 3 días hasta cuando resucitó. ¿Y quién cargó la cruz? ¿Quién cargó la cruz? Jesús cargó la cruz, una cruz pesada, igual que su hijo Isaac. Y lo más impresionante de todos, también, ¿a dónde fueron? A Moriah. ¿Y saben dónde queda Moriah? Estuve analizando. Moriah queda en Jerusalén, donde está el Calvario, donde está también el Calvario, donde sacrificaron a Jesucristo. Es más, lo leemos en el capítulo 2 de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, perdón, capítulo 3:1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moriah en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Allí está localizado el monte del Calvario. Jesús también cargó la cruz de nuestros pecados, hermanos. Y Dios no evitó que fuera sacrificado. Dios permitió que eso ocurriera para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y esa es la invitación que nos pide el Señor en este momento. Que reforcemos y digámoslo, sí, Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haber sacrificado a tu Hijo de tal manera que nosotros pudiéramos tener vida eterna y tener el Espíritu Santo en nosotros y afrontar estas vicisitudes y estas pruebas que están ocurriendo, que nos van a ocurrir para continuar y encontrar un día cara a cara contigo y tener vida eterna. Esa, hermanos, es la gran invitación que nos hace nuestro Padre. Oremos. Padre, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo y por lo que hiciste en poder redimirnos, en poder habernos permitido también recibir el Espíritu Santo y poder caminar contigo este camino que nos queda hasta el día en que podamos encontrarnos cara a cara contigo por toda la eternidad, Padre. Gracias. Gracias también por esta bella historia que nos demuestra que nosotros debemos tener una fe sólida porque tus promesas son absolutamente ciertas. Tenemos la certeza de que tenemos un Padre que está con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.